El llanto de sus hijas no era tan fuerte como el grito de su corazón al escuchar las palabras del médico. Es muy poco probable que sobrevivan sin el tratamiento. Sofía estaba sentada en una silla plástica blanca, de esas que siempre parecen estar al borde de romperse, con sus gemelas de 6 meses en brazos. La pequeña sala de espera del hospital estaba saturada de murmullos, toses y pasos apresurados de enfermeras, pero para ella el mundo entero parecía haber enmudecido después de escuchar aquellas palabras. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas mientras apretaba a sus hijas contra su pecho. Sentía como el miedo la paralizaba, el tipo de miedo que solo las madres conocen, ese que nace del simple pensamiento de perder a sus hijos. Sara y Camila, tan parecidas que incluso ella a veces confundía sus nombres, eran su vida entera. El médico había sido claro, ambas padecían una enfermedad genética rara que afectaba su sistema inmunológico. Sin el tratamiento adecuado, su cuerpo no podría combatir infecciones simples. Pero el tratamiento era caro, absurdamente caro. La cifra que el médico mencionó flotaba en su mente como una condena, 1.000.000 de pesos. Ella era madre soltera y trabajaba como recepcionista en una pequeña oficina de abogados. Su salario apenas alcanzaba para pagar el alquiler de su modesto departamento y la comida diaria. Incluso si trabajara el doble o el triple de horas, no podría reunir esa cantidad a tiempo. Esa noche, en su departamento, intentó buscar soluciones. Tal vez pueda vender algo, pensó mientras revisaba los pocos objetos de valor que poseía. Un televisor viejo, un microondas que ya hacía ruidos extraños, y la cuna que había comprado de segunda mano. Nada de eso sumaría ni una fracción del costo. Intentó buscar ayuda con familiares, pero su relación con ellos era distante. Desde que quedó embarazada, la habían rechazado por considerar su decisión de tener a las niñas un error. Para ellos, Sofía siempre había sido la irresponsable. Así que allí estaba, al día siguiente, nuevamente en la sala de espera del hospital, tratando de no llorar mientras el tiempo pasaba y las miradas curiosas de otros pacientes la incomodaban. Fue entonces cuando todo cambió. ¿Estás bien?, preguntó una voz firme, pero amable. Sofía levantó la vista y vio a una mujer elegantemente vestida, con un abrigo de lana gris claro que parecía sacado de una revista. Tenía el cabello perfectamente peinado y llevaba un bolso de diseñador que probablemente costaba más que todo lo que Sofía había ganado en el último año. Disculpa, no quería molestar, respondió Sofía, tratando de sonar fuerte, aunque las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. No te preocupes. Pareces necesitar ayuda. ¿Qué ocurre? Sofía dudó. ¿Por qué alguien como esa mujer querría escucharla? Pero algo en los ojos de la desconocida, una mezcla de curiosidad y empatía, la hizo confiar. Así que, con la voz entrecortada, le contó toda la historia, la enfermedad de sus hijas, el costo del tratamiento y su desesperación por no saber qué hacer. La mujer escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Sofía terminó, se presentó. Mi nombre es Leonora. Sofía esperaba que la mujer le ofreciera un consejo o, en el mejor de los casos, unas palabras de aliento. Pero lo que Leonora dijo la dejó sin aliento. Puedo ayudarte. Puedo pagar el tratamiento de tus hijas. Sofía abrió los ojos como platos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Pero, Leonora hizo una pausa y su tono cambió, volviéndose más serio. Hay una condición. El aire parecía haberse detenido en la pequeña sala de espera. Cuando tus hijas estén curadas, quiero que me des a una de ellas. Sofía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Durante los días siguientes, Sofía vivió en un torbellino de emociones. La propuesta de Leonora era como un regalo envenenado, salvaría la vida de sus hijas, pero a cambio tendría que renunciar a una de ellas. Era una decisión imposible. Por las noches, mientras sus hijas dormían en la misma cuna, Sofía las observaba en silencio. ¿Cómo podía elegir? Ambas eran tan iguales, pero a la vez tan diferentes. Sara tenía una sonrisa fácil y siempre parecía estar observando todo con curiosidad. Camila, por otro lado, era más tranquila, pero tenía una mirada intensa, como si pudiera entender cosas que los demás no.
Sofía lloraba en silencio, abrazándose a sí misma mientras intentaba encontrar una respuesta. ¿Cómo podía siquiera considerar algo así? Pero, al mismo tiempo, ¿cómo podía no hacerlo si la vida de sus hijas dependía de ello? Finalmente, una noche, después de muchas lágrimas y oraciones, tomó una decisión. Lo haré, susurró, aunque la sola idea le rompía el corazón. Sofía sabía que su decisión la acompañaría por el resto de su vida, pero en su corazón también sabía que no podía ver a sus hijas sufrir. Al día siguiente, con las gemelas en brazos, volvió al hospital para encontrarse con Leonora. El clima estaba frío, como si el invierno hubiera decidido instalarse antes de tiempo. Las nubes grises cubrían el cielo, y un viento helado soplaba a través de las calles abarrotadas de la ciudad. Leonora la esperaba en el vestíbulo principal, junto a una de las ventanas altas que dejaban entrar apenas un rayo de luz. Su figura impecable contrastaba con el ambiente apagado del lugar. Cuando vio a Sofía acercarse, una sonrisa serena apareció en su rostro. «Sabía que vendrías», dijo Leonora, con un tono que no sonaba ni triunfal ni condescendiente. Sofía tragó saliva y, evitando mirarla a los ojos, asintió. «Lo haré. Acepto su oferta». Leonora inclinó la cabeza, evaluando la vulnerabilidad en el rostro de Sofía. «No es una decisión fácil, lo sé. Pero te prometo que cuidaré a una de tus hijas como si fuera mía. Tendrá todo lo que necesite, amor, educación, y un futuro brillante». Esas palabras no aliviaron a Sofía, pero la convencieron de que no tenía alternativa. Juntas caminaron hasta la oficina del médico, donde Leonora anunció que se haría cargo del tratamiento de las gemelas. «Cualquier gasto que requieran, mándelo a mi oficina. Haré el depósito inicial hoy mismo», dijo con una autoridad que parecía hacer eco en las paredes de la consulta. El médico, sorprendido, asintió agradecido. «Es un gesto muy noble, señora. No muchas personas harían algo así». Sofía quiso gritar que no había nada noble en ese acuerdo, pero se mordió la lengua. Había tomado su decisión y ahora debía vivir con ella. El tratamiento comenzó al día siguiente. Sofía pasó horas junto a las gemelas en el hospital mientras los médicos y enfermeras realizaban estudios y administraban los medicamentos necesarios. Aunque el proceso era lento, los resultados comenzaron a notarse. Camila, quien había estado débil y febril durante semanas, empezó a recuperar el color en su rostro. Sara, quien solía llorar con frecuencia, ahora parecía más tranquila. Pero mientras sus hijas mejoraban, la culpa en Sofía crecía. Cada sonrisa de sus pequeñas era un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Las noches se volvieron un tormento. Sofía apenas dormía, atormentada por preguntas que no tenían respuesta. ¿Cómo explicaría a Sara o a Camila lo que había hecho? ¿Y si alguna vez se enteraban de la verdad? Intentaba consolarse diciéndose que estaba haciendo lo correcto, que cualquier madre habría hecho lo mismo. Pero esas palabras no la aliviaban. Leonora, por su parte, comenzó a involucrarse más en el proceso. Visitaba el hospital con frecuencia, llevando juguetes y ropa para las gemelas. Su presencia era imponente, pero también curiosamente reconfortante. Había algo en su manera de hablar que transmitía seguridad, como si tuviera el control de cualquier situación. En una de esas visitas, Leonora se sentó junto a Sofía en la sala de espera. «Sé que esto no es fácil para ti», dijo, con una voz más suave de lo habitual. «Pero quiero que sepas que no estoy haciendo esto para lastimarte». Sofía no respondió de inmediato. Miraba a sus hijas jugar en el cochecito que Leonora había comprado para ellas. «¿Por qué me eligió?», preguntó finalmente, con la voz apenas audible. Leonora guardó silencio durante un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque vi en ti algo que me recordó a mí misma hace años. Vi una madre dispuesta a hacer cualquier cosa por sus hijas». Sofía no sabía si sentirse halagada o insultada. Todo lo que podía pensar era en el día en que tendría que despedirse de una de sus hijas. Conforme pasaron las semanas, el tratamiento llegó a su etapa final. Las gemelas ya no mostraban signos de enfermedad, y los médicos comenzaron a hablar de su alta hospitalaria. «Es un milagro», dijo el médico en una consulta.
Pero para Sofía, ese milagro era solo una cuenta regresiva. La fecha que temía estaba cada vez más cerca, el día en que tendría que entregarle a Leonora a una de sus hijas. Una noche, mientras las niñas dormían, Sofía sacó una hoja de papel y comenzó a escribir. No era una carta, sino más bien una confesión. Explicaba lo que había hecho y por qué. En ese momento, no sabía si era para sus hijas o para ella misma, pero necesitaba sacar esas palabras de su pecho. Querida Sara y Camila, no importa lo que pase, siempre las amaré con todo mi corazón. Lo que hice fue por ustedes, aunque no sé si algún día me perdonen. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando algunas palabras. La culpa y el amor se mezclaban en su corazón, creando un nudo imposible de desatar. Finalmente llegó el día en que el médico dio la noticia que Sofía había esperado y temido a partes iguales. Sus hijas están oficialmente curadas. Ya pueden irse a casa. Leonora estaba presente, como siempre. Pero esta vez, su actitud era distinta. Había algo más suave en su mirada, menos distante. Felicidades, Sofía, dijo, mientras colocaba una mano en su hombro. Tus hijas son unas guerreras. Sofía sintió, pero no pudo evitar preguntarse, ¿estaba Leonora a punto de exigir su parte del trato? Esa pregunta fue respondida minutos después, cuando Leonora la invitó a una sala privada para hablar. Sofía, sé que hicimos un acuerdo, y sé que ese acuerdo te ha atormentado desde el principio. El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. Pero, Leonora hizo una pausa y sonrió, no puedo hacerlo. No puedo separar a tus hijas, ni puedo separarte de ellas. Sofía sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que las niñas se quedan contigo. Todo lo que quería era darles una oportunidad, y ya lo hice. Sofía rompió en llanto, esta vez no de tristeza, sino de alivio. Después de las palabras de Leonora, el peso que había oprimido el corazón de Sofía durante semanas comenzó a disiparse. Pero la batalla interna no había terminado. Aunque la millonaria le aseguró que no reclamaría a ninguna de sus hijas, Sofía no podía evitar sentir que su deuda con Leonora era impagable. Los días posteriores a la recuperación de las gemelas estuvieron marcados por una mezcla de felicidad y agotamiento. Las niñas reían y jugaban como si nunca hubieran estado enfermas, pero Sofía sentía que su vida había cambiado para siempre. A pesar de todo, intentaba reconstruir su rutina, aunque cada día era un recordatorio del sacrificio que estuvo dispuesta a hacer. Una tarde, mientras organizaba la pequeña sala de su departamento, encontró la carta que había escrito semanas atrás, aquella en la que intentaba explicar su decisión. Leyó cada línea con lágrimas en los ojos, recordando la desesperación que había sentido. Las palabras parecían de otra persona, alguien atrapado en un rincón oscuro del cual apenas había logrado salir. Las gemelas dormían en el sofá, acurrucadas una al lado de la otra. Sofía las miró y sintió una oleada de gratitud que le recorrió el cuerpo. Pero también, un nuevo miedo. Aunque Leonora había renunciado al trato, ¿podría esa decisión cambiar en el futuro? ¿Y si algún día regresaba con otra propuesta? Sofía no sabía cómo afrontar esas preguntas. Lo único que podía hacer era enfocarse en sus hijas y en encontrar una manera de salir adelante. Unos días después, mientras Sofía intentaba organizar su presupuesto en una libreta desgastada, escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, se encontró con Leonora, quien sostenía una caja envuelta en papel brillante. Espero no haber llegado en mal momento, dijo Leonora con una sonrisa amable. Sofía sintió una punzada de incomodidad. Aunque estaba agradecida por todo lo que Leonora había hecho, su presencia le recordaba el acuerdo que casi cambió su vida. No, claro que no, respondió, tratando de sonar relajada. Leonora entró y observó el modesto departamento. Sus ojos recorrieron las paredes desnudas, los muebles desgastados y los juguetes de las niñas esparcidos por el suelo. Sé que no te lo esperabas, pero quería pasar a ver cómo estaban las niñas, dijo mientras colocaba la caja sobre la mesa. Sofía no supo qué decir. Aunque Leonora hablaba con suavidad, había algo en su presencia que seguía resultándole intimidante. ¿Están bien? Gracias a usted, Sofía hizo una pausa,
corrigiéndose, gracias a tu ayuda. Leonora sonrió y asintió. ¿Puedo verlas? Sofía dudó por un momento, pero asintió. Llamó a las gemelas, quienes corrieron al ver a su madre, aferrándose a sus piernas. Leonora se agachó y les ofreció un par de muñecas que había traído. Bola, pequeñas. ¿Se portan bien con su mamá? Las niñas miraron a Leonora con curiosidad, pero rápidamente aceptaron los regalos. Sus risas llenaron la habitación mientras jugaban, ajenas a la conversación entre las dos mujeres. Leonora observó a las niñas jugar durante un momento antes de volver su atención a Sofía. Sofía, he estado pensando mucho desde que decidí dejarlas contigo. Y creo que puedo ayudarte de otra manera. Sofía sintió que su estómago se contraía. ¿A qué te refieres? Sé que criar a dos niñas sola no es fácil. Quiero apoyarte económicamente, pero no como un favor, sino como un compromiso. Quiero ser parte de sus vidas, no como su madre, sino como alguien en quien puedan confiar, como una madrina. Sofía se quedó en silencio, procesando las palabras de Leonora. Aunque la propuesta sonaba razonable, había algo en ella que la hacía sentirse vulnerable. No sé qué decir, murmuró finalmente. No tienes que decidir ahora. Pero quiero que sepas que mi intención no es controlarte ni imponerte nada. Simplemente quiero asegurarme de que estas niñas tengan todo lo que necesitan para tener una vida feliz. Sofía asintió lentamente. Era una oferta que no podía rechazar, pero también una que cambiaba la dinámica entre ambas. Con el apoyo de Leonora, Sofía comenzó a ver pequeños cambios en su vida. Las gemelas tenían acceso a mejor ropa, juguetes y atención médica. Leonora incluso pagó la matrícula para que pudieran asistir a una guardería de calidad, lo que permitió a Sofía buscar un empleo mejor remunerado. Sin embargo, la relación entre ambas mujeres seguía siendo complicada. Sofía no podía evitar sentirse en deuda, y Leonora, aunque amable, tenía una manera de involucrarse que a veces resultaba intrusiva. Un día, mientras cenaban juntas en un pequeño restaurante, Leonora compartió algo que cambiaría la percepción de Sofía sobre ella. No sé si alguna vez te lo dije, pero yo también fui madre, dijo Leonora, con la mirada fija en su taza de café. Sofía levantó la vista, sorprendida. ¿Tienes hijos? Leonora negó con la cabeza. Los perdí hace muchos años, en un accidente de auto. Eran dos niños, casi de la misma edad que tus gemelas. El silencio que siguió fue abrumador. Por primera vez, Sofía entendió el motivo detrás del interés de Leonora en su familia. Lo siento mucho, dijo Sofía, con sinceridad. Leonora sonrió con tristeza. Es por eso que no pude separar a tus hijas. Vi en ellas a mis propios hijos, y no podía repetir la pérdida. Esa confesión marcó un punto de inflexión en su relación. Sofía comenzó a ver a Leonora no como una amenaza, sino como una mujer que cargaba con un dolor inmenso y que, de alguna manera, había encontrado consuelo ayudándola a salvar a sus hijas. A partir de ese momento, ambas comenzaron a trabajar juntas para asegurar el bienestar de las gemelas. Leonora se convirtió en una figura constante en sus vidas, mientras Sofía aprendía a confiar en ella, aunque todavía luchaba con la sombra de sus inseguridades. El capítulo cierra con una escena en la que las gemelas, felices y saludables, corren entre ambas mujeres en un parque, mientras Sofía y Leonora comparten una sonrisa genuina, marcando el inicio de una nueva etapa. Los meses pasaron, y la relación entre Sofía y Leonora se transformó lentamente en algo más cercano a una amistad. Leonora cumplía con su palabra de ayudar económicamente y se involucraba como madrina de las niñas, asistiendo a cada cumpleaños, comprando regalos y compartiendo momentos especiales con ellas. Sin embargo, un nuevo giro estaba por venir, y con él se revelarían verdades que Sofía jamás habría imaginado. Un día, mientras Sofía regresaba de la guardería con Sara y Camila, se encontró con un hombre alto y robusto esperando junto a la puerta de su edificio. Vestía un traje oscuro que parecía fuera de lugar en el vecindario humilde. Al principio, pensó que era algún vendedor o representante de algún servicio, pero cuando él se acercó, su sonrisa profesional escondía algo más. ¿Señora Sofía Mendoza?, preguntó. ¿Quién lo pregunta?
respondió Sofía, apretando a las gemelas contra su cuerpo con instinto protector. El hombre extendió una tarjeta. Mi nombre es Alejandro Ramírez. Trabajo para la familia de la señora Leonora. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Qué quiere de mí? Solo vengo a entregarle esto, respondió Alejandro, sacando un sobre grueso de su portafolio. Es información importante que creo que debería conocer. Sofía tomó el sobre con cautela, mientras Alejandro inclinaba ligeramente la cabeza y se retiraba sin decir una palabra más. Esa noche, después de acostar a las gemelas, Sofía abrió el sobre. Dentro había varios documentos, incluidos recortes de periódicos antiguos y copias de registros legales. Con cada página que leía, su corazón latía más rápido. Leonora no solo era una mujer acaudalada, sino que también provenía de una familia envuelta en controversias. Entre los recortes había noticias de demandas por herencias, conflictos familiares y, lo más perturbador, un caso que involucraba a un hombre llamado Ernesto Salgado, quien había sido acusado de fraude millonario y tenía vínculos con la familia de Leonora. Sofía no sabía qué hacer con esta información. ¿Por qué alguien querría que supiera esto sobre Leonora? ¿Era un intento de sabotear su relación? Al día siguiente, Sofía decidió enfrentar a Leonora. Se presentó en su elegante casa, que parecía más un museo que un hogar, y fue recibida por una empleada doméstica que la guió hasta una sala decorada con muebles de diseño. Leonora apareció poco después, con su habitual aire de tranquilidad, pero su rostro cambió al notar la expresión seria de Sofía. ¿Ocurre algo?, preguntó, tomando asiento frente a ella. Sofía no perdió tiempo y colocó los documentos sobre la mesa. ¿Qué significa esto? Leonora frunció el ceño mientras revisaba los papeles. Sus manos, usualmente firmes, temblaron ligeramente al reconocer los nombres y las fechas. ¿Dónde conseguiste esto? Un hombre vino a mi casa. Dijo que trabajaba para tu familia. Leonora se reclinó en su asiento, exhalando profundamente. Esto es parte de un pasado que pensé haber dejado atrás. Sofía no respondió, esperando que Leonora continuara. Ernesto Salgado era mi esposo, dijo finalmente. Y sí, estuvo involucrado en fraudes financieros que casi destruyen a mi familia. Pero lo peor de todo no fue eso, fue que su ambición y sus mentiras nos arrebataron todo, incluso a mis hijos. La voz de Leonora se quebró, y por primera vez, Sofía vio a una mujer vulnerable, lejos de la figura fuerte y segura que siempre había conocido. ¿Qué pasó con tus hijos?, preguntó Sofía, casi en un susurro. Leonora tragó saliva antes de responder. Murieron en un accidente causado por las deudas de Ernesto. Él había recibido amenazas de personas a las que les debía dinero, y un día, mientras llevaban a los niños a la escuela, el auto en el que iban fue atacado. Perdí a mis pequeños, y a mi confianza en todo lo que alguna vez creí. Sofía se quedó en silencio, asimilando la revelación. Ahora entendía el comportamiento de Leonora, su necesidad de llenar ese vacío, su obsesión por proteger a las gemelas. No tienes que preocuparte por esto, Sofía, continuó Leonora. Ernesto ya no forma parte de mi vida, y yo me he asegurado de que nada de ese pasado te afecte a ti ni a tus hijas. ¿Y qué hay del hombre que vino a mi casa?, preguntó Sofía, aún preocupada. Probablemente alguien que busca dañar mi reputación. En mi mundo, hay personas que nunca dejan de intentar sacar provecho. Aunque Leonora intentaba tranquilizarla, Sofía no podía evitar sentirse inquieta. Si alguien estaba dispuesto a husmear en el pasado de Leonora, ¿podrían también convertirse en una amenaza para su familia? A pesar de las dudas, Sofía decidió confiar en Leonora. Ambas comenzaron a trabajar juntas para investigar quién había enviado a Alejandro y por qué. Durante esas semanas, se acercaron aún más, compartiendo no solo su presente, sino también las cicatrices de sus pasados. Fue entonces cuando Leonora tomó una decisión inesperada. Sofía, quiero que tengas esto, dijo una tarde, entregándole una carpeta. Sofía la abrió y vio los documentos de una cuenta bancaria. ¿Qué es esto? Es un fondo de ahorros para tus hijas. Quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estarán protegidas.
Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Leonora, con una sonrisa amable. Solo prométeme que usarás esto para darles el futuro que merecen. Poco después, descubrieron que Alejandro no era un enemigo, sino un investigador privado contratado por un miembro de la familia de Leonora que buscaba desenterrar viejas rencillas. Aunque el peligro inmediato había pasado, la experiencia sirvió para fortalecer la conexión entre Sofía y Leonora. El capítulo concluye con una escena en la que Leonora y Sofía, acompañadas por Sara y Camila, plantan un árbol en el patio de la casa de Leonora, como símbolo de un nuevo comienzo y de la familia que habían construido juntas a pesar de las adversidades. El árbol que Sofía y Leonora plantaron en el patio de la casa se convirtió en un símbolo de su unión. Cada vez que las gemelas jugaban alrededor de él, ambas mujeres lo miraban con orgullo. Era un recordatorio de todo lo que habían superado, de la vida que habían salvado juntas y del vínculo que habían forjado. Sin embargo, ambas sabían que la paz que habían alcanzado debía cuidarse, pues la vida nunca deja de presentar desafíos. Una tarde, mientras Sofía recogía a las niñas de la guardería, notó a una mujer observándolas desde el otro lado de la calle. Llevaba un abrigo oscuro y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro, pero sus movimientos eran inquietantes. Sofía no pudo evitar sentir un escalofrío. Rápidamente, tomó a Sara y Camila de la mano y se dirigió al auto. Cuando miró por el espejo retrovisor, la mujer ya no estaba. Esa noche, le contó lo ocurrido a Leonora. Probablemente fue solo mi imaginación, pero me sentí observada. Leonora, quien solía mantener la calma incluso en las situaciones más tensas, frunció el ceño. ¿Crees que tiene algo que ver con Alejandro o con mi familia? No lo sé, pero no quiero arriesgarme. Leonora asintió y prometió investigar el asunto. Contrató a un equipo de seguridad para vigilar discretamente a Sofía y las gemelas, asegurándose de que estuvieran protegidas. A pesar de sus preocupaciones, Sofía comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido en el último año. Recordó cómo, meses atrás, estaba dispuesta a renunciar a una de sus hijas por desesperación, y ahora no solo tenía a Sara y Camila saludables, sino también una amiga en Leonora que había cambiado su vida. Una noche, mientras las niñas dormían, escribió una nueva carta. Esta vez, no era una confesión, sino un mensaje de gratitud. Querida Sara y Camila, quiero que sepan que las amo más que a nada en este mundo. Gracias a ustedes he encontrado fuerzas que no sabía que tenía, y gracias a personas como Leonora, he aprendido que la familia no siempre es la que nos da la vida, sino también la que elige quedarse a nuestro lado. Espero que algún día puedan entender cuánto las amo y cuánto he luchado por ustedes. Su mamá, Sofía. Mientras Sofía lidiaba con sus emociones, Leonora tomó una decisión importante. Una tarde, la invitó a su casa con las niñas. Las cuatro se sentaron bajo el árbol que habían plantado juntas. Sofía, hay algo que quiero discutir contigo, comenzó Leonora, con un tono serio, pero amable. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía, sintiendo un leve nerviosismo. He estado pensando mucho en lo que significa mi lugar en la vida de estas niñas. Quiero que sepas que, aunque siempre estaré aquí para ustedes, creo que es momento de dar un paso atrás. Sofía la miró con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Leonora sonrió. Quiero que vivas sin sentir que me debes algo. No quiero ser una sombra en tu vida ni en la de las niñas. He hablado con mi abogado y he transferido el fondo de ahorros a tu nombre. A partir de ahora, esa cuenta es completamente tuya. Sofía sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Leonora, no tienes idea de lo que esto significa para mí. Sí, lo sé, interrumpió Leonora, tomando sus manos. Y lo hago porque las quiero. Estas niñas son un regalo para el mundo, y quiero que crezcan sabiendo que su madre fue lo suficientemente valiente para luchar por ellas. Con el tiempo, Sofía comenzó a ver cambios positivos en su vida. Encontró un trabajo mejor remunerado, que le permitió mudarse a un departamento más grande. Las gemelas crecían felices, y sus risas llenaban cada rincón de su hogar.
Leonora, aunque más distante, seguía presente en los momentos importantes, los cumpleaños, las graduaciones de preescolar y las navidades. Ahora era una figura de apoyo, pero nunca una carga. Una tarde, mientras Sofía preparaba la cena, Sara y Camila corrieron hacia ella con un dibujo que habían hecho en la escuela. «Mira, mamá, es nuestra familia», dijo Camila, señalando el papel. El dibujo mostraba a Sofía, a las gemelas y, a un lado, a Leonora, todas sonriendo bajo un gran árbol. Sofía sintió una oleada de emoción. «Es hermoso, mis amores. ¿Saben algo? Tienen razón. Leonora también es parte de nuestra familia». La historia termina con una escena años después. Sara y Camila, ahora adolescentes, están en un parque con Sofía y Leonora. Las cuatro ríen y disfrutan del momento, mientras el árbol que plantaron juntas se alza imponente, lleno de hojas verdes. Sofía observa a sus hijas y luego a Leonora, sintiendo una profunda gratitud. Aunque su camino había estado lleno de desafíos, había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en enfrentarlo sola, sino en aceptar ayuda y construir algo hermoso junto a los demás. Y en ese momento, bajo la sombra del árbol, comprendió que su familia era exactamente lo que siempre había deseado, imperfecta, pero llena de amor.